Bueno. Sergio, y teníamos previsto conversar esta tarde con el psicólogo Diego Gómez acerca de la nueva cultura del ballet en Uruguay, el Ballet Nacional del Sodre y sus públicos. Me hice de este libro ayer, pero estuve leyendo, no lo pude completar, pero estuve leyendo algunos pasajes y me resultó una investigación muy, pero muy interesante. Saber qué es lo que hacen los públicos con su tiempo libre, en definitiva, algo que precisamente en este libro cuentan que están inspirados en lo que ha hecho Francia, estudiar dentro de su sociedad qué es lo que hacen los franceses, qué es lo que hace quienes habitan allí con su tiempo libre, ¿no? Y qué imagen tenemos nosotros de lo que es el ballet y cuáles son los nuevos públicos y cómo a partir de Julio Boca, Sergio, hay un antes y un después. Creo que coincidís con eso, ¿verdad? Sí, totalmente, coincido totalmente. Pero una de las cosas que me interesaba mucho preguntarle a Diego Gómez en el día de hoy, ya que forma parte del triunvirato que se ha dedicado a escribir este libro, La nueva cultura del ballet en Uruguay, es por qué toman al ballet como puntapié inicial. ¿Cuál era el interés que les había despertado a ellos? El estudio de los públicos y el comportamiento con respecto al ballet. ¿Cuál fue el disparador para que fuera el inspirador de este estudio tan rotundo y tan profundo y tan inteligente y tan... Me gustó mucho, yo no lo leí totalmente, pero coincido con un montón de cosas, pero me encantaría que él nos lo dijera. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Ana. Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. No, por favor. Bueno, nos sorprendió la respuesta del público que tuvo el ballet. El hecho, el disparador fue la comprobación de un cambio importante en el hábito cultural de decenas, de centenares de miles de uruguayos que pasamos de no tener una experiencia como espectadores del Ballet Nacional del Sodre en particular, a ser cientos de miles de personas que se comentó, se habló, nos encontramos. No pasó un año, no pasaron 2 años, pasaron durante muchos años. A partir del 2010, el estudio empieza en el año 2017 y transcurrió hasta el año 2018 en el trabajo de campo. Y lo que nos inquietaba y quisimos instalar era qué motivaba a los uruguayos a esa adhesión, ¿verdad? A este nuevo disfrute de los espectáculos del ballet, algo que resultó muy llamativo para toda la sociedad y para nosotros también. Así que decidimos que era una oportunidad de estudiarlo para comprenderlo, ¿verdad? Porque el público se había acercado al ballet. Vos sabés una cosa, Diego. El estudio es rescatar precisamente el punto de vista del público. Vos sabés que una cosa que yo siempre dije, que la sociedad uruguaya miraba al ballet como si fuera una expresión de élite y que hablaba solamente, es decir, aquellos que frecuentaban la ópera, que frecuentaban los conciertos y frecuentaban el ballet, era como un nicho pequeñito de gente que fue envejeciendo. Yo le decía que lo que me llamaba poderosamente la atención que pasaba con el público uruguayo era que cuando vos ibas a ver las expresiones nacionales como el ballet, la ópera o los conciertos, siempre te encontrabas con la misma gente. Pero venía del exterior una compañía X, fundamentalmente el ballet de Julio Boca, por ejemplo, durante mucho tiempo, o el de Iñaki Urlezaga, o distintas manifestaciones del exterior, y se llenaba el teatro. Y entonces yo me preguntaba por qué se llenaba el teatro. Un día le dije a una persona que le gusta, hablar y polemizar con todo esto, le dije, el problema es que el uruguayo tiene una actitud un poco, ¿cómo te voy a decir? Crítica frente al cholulaje, pero es tan cholulo como cualquiera de los otros públicos y va a ver a las estrellas y no considera una estrella a la primer bailarina del Sodre. Entonces, y la compañía del Sodre en aquel momento, que era una compañía un poco bastante destartalada, a pesar del esfuerzo de los bailarines que se mataban y estudiaban y trabajaban y todo un montón de cosas, haciendo con chaucha y palitos lo que podían. Exactamente. Entonces, es decir, pero ¿qué es lo que compruebo ahora leyendo esto? Es que todo el factotum es un antes y un después de Julio Boca. Y el atractivo era ver a Julio Boca, que era una figura internacional considerado uno de los bailarines más grandes del siglo XX. Entonces el público uruguayo es cholulo.
Bueno, el público contemporáneo, ¿por qué se acerca al ballet? Sí. Bueno, sí, quería comentar que es decir, los públicos, las personas nos acercamos a las distintas expresiones artísticas también como resultado de distintas circunstancias institucionales, en particular cuando se trata de un cuerpo de baile oficial como el del Sodre. Que, como sabemos y como se relata en los libros, que recoge una buena historia de casi 100 años, historia del ballet, institucionalmente atravesado por distintas etapas. Hubo una etapa de oro, que se considera así, la época de oro del Sodre, era mucho con más Margaret, que con Margaret después del incendio, claro, sí. Seguro. Después del incendio del Sodre, el decaimiento de las instituciones, y después con la recuperación de la democracia también fue muy difícil recomponer las condiciones materiales y de trabajo y políticas para la renovación, ¿verdad? Y para la puesta a punto del cuerpo de baile. Eso, efectivamente, con la llegada de Julio Boca, que en el libro damos cuenta no solo de la particularidad del genio, que sin duda es muy importante, sino también las condiciones políticas, institucionales que permitieron una verdadera refundación de la institución, porque hubo variaciones en el régimen de trabajo, en la legislación, en los medios, en las formas en que se ejerce esa disciplina y en la concepción del espectáculo también. Diego, discúlpame que te interrumpa, porque me dediqué en particular a leer ese pasaje en la cual se señala que precisamente Julio Boca planteó como condición sine qua non que se hicieran estos cambios. Y como suele suceder, Sergio, también en el Uruguay, si vos no tenés el apoyo político de las autoridades de turno para hacer esos cambios, bueno, esos cambios no se pueden hacer. Él puso la condición y lo pudo lograr, el fideicomiso, pasar de que los bailarines, que se hiciera un sistema de contrataciones con otra flexibilidad, que el ballet no solo estuviera viernes, sábado y domingo, sino de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, una cantidad de cambios que habilitan a decir hay un antes y un después de Julio, pero también hay que señalar que hubo un apoyo político, porque si no eso no se podía lograr. Sí, es así, efectivamente, Ana. El hecho de que Julio Boca fuera nombrado director de la compañía fue una decisión política, como todas las otras que ocurrieron después también, ¿no? Son decisiones del organismo competente, en este caso del Sodre, que está dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, y que en su momento las autoridades concibieron un proyecto con Julio Boca, y naturalmente él tenía sus condiciones, ¿no? Que derivan de su conocimiento en el campo, con su vastísima trayectoria, y también con sus componentes y habilidades de gestión, porque él desde hacía muchos años también dirigía su compañía, el trabajo de la Fundación Julio Boca. Se trata de una persona que, además de sus indiscutibles dotes artísticas y humanas, también tiene un componente de gestión, de saber hacer, de trabajar con los bailarines, de construir los espectáculos en sintonía con las necesidades particulares del público, ya a partir de aquella época, ¿verdad? Desde el año 2010, porque la verdad sea dicha que se recoge en el libro en distintos momentos. Desde la primera función fue un éxito, pero mantener ese éxito también fue un éxito. Y ese mantenimiento del éxito tiene que ver con el mantenimiento de esas condiciones de trabajo que naturalmente hacen a la materialidad del arte, ¿verdad? Sin lo cual es muy difícil lograr la excelencia artística, el reconocimiento y la adhesión del público, que es el otro fenómeno que termina validando de alguna manera las acciones que se tomaron. Por eso nuestro interés era no centrarnos en si recogemos y damos el contexto, digamos, en el que ocurrió este cambio de comportamiento importante de los uruguayos, que respondimos de esta manera a una propuesta de calidad y de una calidad accesible, además, no es esto algo oscuro o de difícil comprensión, sino que
en la investigación damos cuenta además de la existencia de distintos tipos de públicos del ballet. Hay un público que viene ya con una tradición, que fue espectador de la época anterior, al año 71, y en los años siguientes que hubo expresiones, como decía muy específicamente Sergio, del ballet, pero es un público que ya viene con una formación y es muy exigente desde el punto de vista artístico. A ese público se sumó una cantidad enorme de personas que no teníamos esa experiencia y ese conocimiento, y nos acercamos incluso desde otro punto de vista, y naturalmente con las características de los públicos contemporáneos, que no somos exclusivos de una disciplina, no es un público es un público que es respetuoso hacia el artista y la expresión artística, pero desenfadado en lo social, ¿verdad? Las formas en que uno se habilita a ir a lo que podría considerarse no todo como un templo de la cultura, pero es un templo popular, no es algo exclusivo para una élite, sino que lo más fantástico de todo este proceso es que una renovación importantísima del público, y en generaciones enteras tuvimos la oportunidad de apreciar y continuar apreciando las sucesivas funciones, algo que además tiene un componente extraordinario que es estrictamente nacional, digamos, ¿no? Es el cuerpo de baile del Sodre y es una producción uruguaya a la altura de un gran nivel internacional. Sí, indudablemente todo eso fue con un gran esfuerzo, un apoyo político, pero no fue fácil, porque Boca no pudo seguir. Bueno, nosotros en la investigación indagamos naturalmente, ¿no? Tenemos una serie de entrevistas con personas que estuvieron desde el inicio en este proceso, ¿verdad? El estudio se compone de una gran encuesta a 1.800 personas para indagar en el perfil sociodemográfico, lo que nos da cuenta de cómo son las distintas personas, digamos, que si quieren más adelante podemos comentar algún resultado. También la investigación incorpora grupos de discusión, ¿no? Tenemos dos grupos de discusión, un grupo de llamados históricos y otros públicos contemporáneos. Son 4 grupos de discusión históricos, 5 grupos de contemporáneos, en total son unas 50 personas, donde allí se interactúa con las personas, se expresan sus sentimientos, los motivos más profundos, el comportamiento, con quién van, por qué lo hacen, qué recuerdos tienen. Hay mucha cuestión emocional en esa discusión. Y como les decía, las entrevistas con personas que estuvieron de inicio en ese proceso, por supuesto Julio Boca, Mariano Richetto, después Igor Yebra, efectivamente cuando Julio deja el ballet y viene Igor, pero también Fernando Butazzoni, que fue presidente del Sodre en ese momento, Gerardo Grieco, que fue director del auditorio también en ese proceso, que estuvo muy involucrado en la llegada, digamos, en el armado de la propuesta de Julio Boca, con parte del equipo del ballet que fue muy importante, ¿no? Gustavo Casco, Patricia Castiera, Juan Otati, Mayra Serra, la actual directora técnica del auditorio, es decir, un conjunto de personas que estuvieron muy por dentro de este proceso, más allá de las vicisitudes y de las carreras de las personas, ¿no? Y de los ciclos también. Nosotros no indagamos en los motivos por los cuales se procede a la renuncia de Julio, el nombramiento de otros directores, sino que nos centramos en cómo esto repercutió en el público. Porque lo otro interesante, bastante interesante en mi opinión, es que tras la salida de Julio, el ballet mantuvo y aumentó la cantidad de público y la diversidad de eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso de la semilla plantada. La semilla plantada, en definitiva, la propuesta de Julio y la semilla plantada dio sus frutos, es decir, no estaba tan equivocado, a pesar de las críticas y de las voces levantadas en contra. Es decir, cuando se exigía elevar el nivel de los espectáculos teniendo una orquesta en vivo y no una banda sonora, y habiendo todos los problemas que se vivieron, es decir, se fue de alguna forma acomodando y se dio cuenta de que el camino para lograr ese crecimiento de público, para lograr ese mantenimiento del crecimiento de público, había que seguir apostando cada vez a mayor calidad y a un espectáculo verdaderamente de jerarquía internacional como para poder competir. Después vino Igor con su teoría y con su manejo, que fue también brillante, y hoy tenemos una nueva etapa.
pero Sí, es decir, sí, sí. no alcanzaba solamente, es decir, me gustaba de alguna forma hacer ese hincapié, la formación del público, este público contemporáneo, y cómo fue la evolución. La evolución fue una figura extranjera con predicamento internacional que le permitió al Uruguay, en un momento dado, con voluntad política, ponerse los pantalones largos con respecto a lo que significa construir ciudadanía a través del arte. Ujú. Diego, ¿y qué características tiene estas personas, estos espectadores que concurren, que la cifra que manejan en esta investigación realmente impactan? Se pasa de Sí. 63.365 espectadores en 2010 a más de 121.417 en 7 años, ¿no? En 2017. Sí. ¿Qué características tiene ese público? Es verdad, ahí está, linda pregunta. Perdón. Sí, bueno, el estudio refleja diversidad de público, ¿verdad? Y los agrupa en distintas categorías. Por mencionar alguna dimensión que me parece interesante. El público del ballet que nosotros medimos, digamos, en esta investigación que abarcó, como les decía, 2 años de trabajo de campo, el 35% de las personas son menores, están entre 30 y 49 años, digamos. Y menores de 30 años un 24,5%. Es decir, ahí tenemos, evidentemente son personas que no, en su enorme mayoría, es un público contemporáneo, es nuevo, es a partir del año 2010. Otro elemento interesante es que es el 76% es femenino, digamos, ¿no? Tiene un componente femenino importante, aunque también hemos visto y escuchado en el trabajo cómo año tras año más personas, más hombres se sumaron, muchas veces también acompañando a familiares, parejas, amigas, que han sido un gran difusor de la cultura del ballet de nuestro país, y como sucede también en otros lugares y en general con otros fenómenos artísticos. Otro elemento muy interesante es que nosotros pudimos comprobar que aproximadamente un 22% del público se renueva en cada función. Es decir, casi todas las funciones del ballet en el Auditorio Nacional del Sodre han sido a sala llena. También tenemos allí el estudio de la cantidad de funciones y de público a través de este periodo. Pero insisto que este es un indicador bastante interesante, porque a cada función, aproximadamente un cuarto de las personas que están en la función van por primera vez. O sea que constantemente hay una agregación de público nuevo, con lo cual queda atrás aquella idea de que siempre son los mismos, digamos, ¿no? Sino que siempre está en renovación. Esto es un espectáculo muy importante, en mi opinión. Diego, también, ¿esa gente tiene frecuentación de la danza o, por lo que estuve leyendo, todos estaban acercándose por primera vez y no, de danza nada? Es decir, no es que les gustaba el ballet, habían abandonado de verlo y recuperaron el gusto por ver ballet. No, estaban debutando en la danza. Es un público nuevo. Es un público nuevo para la danza, efectivamente. Es un público nuevo que se resultó atraído por la propuesta, muchas veces por comentarios de personas conocidas, por otras personas. El ambiente social, digamos, fue proclive para la experimentación y para derribar algunos prejuicios que podríamos tener respecto de lo que es el ballet. Lo que da cuenta la investigación en la voz de las personas justamente es ese descubrimiento, y que una vez que venciendo algunas barreras culturales o prejuicios, se han animado, por ejemplo, después de haber visto alguna presentación en televisión de algún tipo de ballet, ante la oportunidad de ver el cisne, ¿no? El lago de los cisnes en el auditorio, bueno, mucha gente fue y probó y quedó encantada, y después
fueron personas que invitaban a otras. Se fue generando ese círculo virtuoso. Multiplicador. Y efectivamente no hay gente en esas cantidades de las que hablamos, no son personas que vengan ni de practicar la danza, ni de tener experiencias como público en este tipo de espectáculos. Se destaca también en el público contemporáneo, que es la enorme mayoría, que tienen otras prácticas culturales, como todos, ¿no? Y somos un poco omnívoros en eso, vamos al cine, muchos al fútbol, los deportes, otras la música, diversas expresiones artísticas, pero a veces provenientes de otras disciplinas, de que me gusta la música, voy a ver el ballet, me gustó el ballet y después hago en otras formas de la danza, o después asisto a otros espectáculos en el auditorio o en otros teatros. Entonces es un público que se gana para la danza y para el espectáculo en vivo, ¿no? Diría para las artes escénicas. Eso es una gran contribución. Diego Muchísimas Gómez, gracias. Sí, muchas gracias por haber estado en Al Pam Pam presentándonos esta investigación tan interesante, la nueva cultura del ballet en Uruguay. Ha sido un gusto. Bueno, muchísimas gracias.